Amada Iglesia del Señor, muy buen día. Bueno, hermanos, qué gozo estar aquí juntos nuevamente para adorar al Señor. Y ahora vamos a hacerlo con la exposición y la audición de la Escritura, siguiendo, hermanos, o considerando este tema precioso del ayuno. Hoy vamos a entrar en una tercera parte que ciertamente nos quedó pendiente el domingo anterior y fue su práctica adecuada. Recordemos, hermanos, que el domingo anterior pudimos ver que el ayuno en este tiempo interadviento significa entre la primera venida y la segunda venida de Cristo. Vimos que el ayuno es legítimamente practicado, o su práctica es legítima, es adecuada. Eso quiere decir que ayunar para el pueblo de Dios sigue siendo, y lo seguirá siendo hasta la segunda venida de Cristo, una práctica adecuada, legítima. Habiendo, hermanos, ya considerado eso, vamos hoy a entrar en un asunto más práctico y es su práctica adecuada. Quiero que tomen el tiempo para recordar estas nociones, su definición general, su propósito esencial. Tomen unos segundos para considerarlo, para no entrar, hermanos, sin estas consideraciones al tiempo de predicación de hoy. Y su legitimidad actual, que fue lo que estuvimos mirando el domingo anterior. Ahora pasemos a considerar su práctica adecuada. Muy atentos ahí en Mateo, pero antes de adentrarnos en este punto, quiero que pensemos en esas ocasiones, hermanos, en las que se nos pasó comer, esas ocasiones en las que no pudimos almorzar o no pudimos desayunar. ¿Por qué en esa ocasión no pudimos almorzar? ¿Por qué en ese momento no pudimos desayunar? Habiendo comida, habiendo apetito y habiendo salud para hacerlo, ciertamente ustedes y yo podemos ver que en nuestra experiencia habrán días en los que no pudimos, aunque tuvimos las condiciones, había comida, apetito, salud, no pudimos almorzar o no pudimos desayunar. Piensen qué situaciones lo impidieron esa vez que estamos teniendo en mente. Tal vez una visita repentina, preciso a la hora del almuerzo o al desayuno, o tal vez una novedad familiar, una calamidad doméstica o un negocio que requirió atención preciso en la hora de desayunar o de almorzar, o una labor en el trabajo que requirió más tiempo de lo habitual, una situación inesperada, también una profunda tristeza, etcétera. Sea cual sea la razón por la cual no almorzamos o no desayunamos en esa ocasión, cualquiera sea esa razón, todas estas circunstancias tienen de fondo algo en particular que las hace similares. Y es que la razón por la cual en ese momento no pudimos almorzar ni desayunar fue porque un deseo mayor a comer dominó en ese momento. Un deseo mayor que comer dominó en ese momento. Ustedes podrían argumentar contra mí y decir, no, hermano, yo no almorcé, pero mi mayor deseo era almorzar en ese momento. Yo le voy a demostrar que eso no es así. Si usted no almorzó, por la razón que sea, fue porque otro deseo mayor en ese momento superó el de comer. Miren, supongamos que fue una labor en su trabajo que preciso se presentó en la hora del almuerzo y le obligó a ir hasta las 5 sin almorzar. Y usted puede decirme, yo tenía mucho deseo de almorzar, pero no pude.
Le voy a mostrar que fue un deseo mayor en ese momento el que le llevó a usted a no almorzar. Si usted hizo la labor que hizo hasta la hora que lo hizo y no almorzó, fue porque en ese momento usted tenía el deseo mayor de no perder el trabajo. O el deseo mayor de no dejar para el otro día una labor que podía hacer hoy. O el deseo mayor de agradar a su jefe, lo que sea. Pero siempre que usted deja de comer es porque un deseo mayor en el momento le domina tanto que es mayor al deseo de comer. Y esto procede sobre una verdad, hermanos. Todas las decisiones que tomamos están precedidas por un deseo fuerte en el momento. Por eso cuando usted y yo decimos que hicimos algo que no queríamos hacer, es mentira. Filosóficamente eso no existe. Toda decisión que hacemos, las hacemos precedidas por un deseo mayor en el momento, el que sea. Así que, hermanos queridos, el ayuno verdadero siempre procede sobre la base de un deseo mayor en el momento. El ayuno espiritual siempre procede sobre la base de un deseo mayor que comer. ¿Y cuál sería ese deseo? Un deseo de conocer en intimidad más profundamente a Dios y su voluntad. Si ese deseo, hermanos, no gobierna nuestras vidas, en ciertos momentos particulares y de necesidad, seguiremos comiendo y seguiremos comiendo y seguiremos comiendo. Y eso mostrará que nuestro deseo por Dios en ciertas circunstancias particulares de necesidad es menor que el de comer. El ayuno procede sobre la base de que un deseo mayor debe dominar en ese momento mayor a comer. Un deseo intenso por conocer a Dios y su voluntad debe ser mayor en ciertas circunstancias que comer para poder ayunar con un propósito espiritual. Por eso, hermanos, cuando uno deja de comer habiendo comida, habiendo salud, habiendo apetito, por causa de un deseo mayor en ese momento, que es conocer a Dios y su voluntad, en una situación particular de necesidad, es cuando ayunaremos. Es cuando ayunaremos. Así que, hermanos, el ayuno siempre procede sobre la base de un deseo mayor por Dios en situaciones particulares. Así que ahora que hemos aprendido que es legítimo para el pueblo de Dios ayunar, adentrémonos en la verdad de su práctica adecuada. Voy a hacer unas observaciones preliminares para entender correctamente el asunto desde Mateo 9. Y recordemos, hermanos, que en el Antiguo Testamento solo había un ayuno que estaba prescrito por la ley de Dios. ¿Recuerdan ese ayuno? Ese ayuno era el ayuno del día de la expiación, que se celebraba en el 10 de Tisri, más o menos nuestro septiembre-octubre, el famoso Yom Kippur. Ese fue el único ayuno prescrito por la ley de Dios nacional para todo su pueblo. Era un día en que el pueblo debía abstenerse de alimentos y entrar en el gozo de su Señor, considerar el perdón nacional y todo lo que esto implicaba. Pero también, hermanos, en el Antiguo Testamento hubo muchos otros ayunos que no estaban prescritos en la ley de Dios. Hubo más ayunos, hubo más hombres y mujeres ayunando, no por ayunos prescritos o mandados por la ley de Dios, sino voluntarios. Hubo muchos momentos en que hombres de Dios ayunaron voluntariamente delante de Dios. Hubo momentos en que el pueblo de Dios fue convocado voluntariamente a ayunar delante de Dios en diversas circunstancias, y fueron ayunos agradables a Dios. Fueron ayunos en los que Dios aceptó y respondió al pueblo en medio de estos ayunos. Y esto demuestra, hermanos, que el ayuno en el Antiguo Testamento principalmente fue una disciplina voluntaria.
Si el Señor aceptó muchos ayunos de su pueblo voluntarios, entonces, hermanos, concluimos que en el Antiguo Testamento el ayuno fue principalmente una práctica totalmente voluntaria. Cuando habían circunstancias especiales, los creyentes del Antiguo Testamento o el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento ayunaba y Dios aceptaba eso. Pero hermanos, también podemos encontrar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento ayunos o casos en que los creyentes ayunaron que fueron convocados, celebrados, practicados y que no fueron del agrado de Dios. También podemos encontrar en la Biblia ayunos que no fueron agradables a Dios, no fueron aceptables. ¿Por qué? Por su hipocresía. ¿Por qué más? Por su falta de temor a Dios, ayunos sin temor a Dios. También ayunos ignorantes, sin la luz de la palabra de Dios. También ayunos con intenciones egoístas, intenciones pecaminosas. Ustedes recordarán el ayuno que convocó Jezabel en el Antiguo Testamento para buscar la voluntad de Dios supuestamente. Un ayuno malintencionado, un ayuno horrible para encubrir un asesinato de un vecino. Y así podemos encontrar en el Antiguo y Nuevo Testamento ayunos que no fueron agradables a Dios porque fueron hipócritas, malintencionados, con intenciones pecaminosas o con falta de luz, ayunos ignorantes. En nuestro texto, vamos a estar ahí en Mateo 9, como mencioné anteriormente, encontramos en el verso 14 una expresión que nos llama la atención. Mateo 9, 14. Miren el muchas veces del verso 14. ¿Lo notaron? Encuentren el muchas veces. Está en el contexto de una pregunta. Los discípulos de Juan dicen, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Bueno, esto ya lo había mencionado, pero recordemos, hermanos, que los fariseos ayunaban 2 veces por semana. Lunes y jueves, nuestro lunes y nuestro jueves. Y esto es interesante porque Dios no había prescrito que su pueblo debía ayunar 2 veces a la semana. Esto fue una tradición humana. Ellos ayunaban 2 veces por semana. Y sabemos que con el tiempo esto se volvió causa ¿de qué? De orgullo. ¿Recuerdan la oración del fariseo y el publicano? Una de las cosas que el fariseo menciona de su piedad personal es ayuno 2 veces por semana. Este es el tipo de ayunos que el Señor no aceptó, por ejemplo. Ahora, este ayuno de los fariseos era un ayuno, hermanos, evidentemente hipócrita. Ellos volvieron el recurso piadoso del ayuno, lo volvieron un recurso o instrumento de hipocresía. Lo convirtieron en un instrumento para llamar la atención y llamar alabanzas y así de los hombres. Muchas veces, incluso entre el pueblo de Dios, tomamos las bendiciones de Dios y las hacemos añicos, usándolas para un propósito que no fue el ordenado y el establecido por Dios, y los fariseos hicieron de una práctica piadosa y buena, dada por Dios a su pueblo, hicieron un instrumento de orgullo, de vanidad y de atraer alabanza hacia sí mismos. Así que despedazaron ese recurso y ya no rindió sus frutos, los que se supone que debe rendir el ayuno. Ahora, ¿qué decir del ayuno de los juaninos? Recordemos con juaninos a los discípulos de Juan el Bautista. ¿Qué decir del ayuno de ellos? Que está también involucrado aquí en Mateo 9. Hermanos, no encontramos en las Escrituras, no encontramos en los Evangelios, ni en el libro de Hechos, que se diga que el ayuno de los juaninos era hipócrita. El de los fariseos sí, pero no se nos dice que el de los juaninos haya sido un ayuno hipócrita.
no aparece por ningún lado. Sin embargo, hermanos, parece ser que el ayuno de los juaninos revelaba otro problema, no la hipocresía, pero otro problema. Revelaba que estos juaninos habían decidido ser más fieles a Juan que a Jesús. Y ese es otro pecado, es otro gran problema. ¿Por qué lo sabemos, hermanos? Probablemente Juan el Bautista impulsó ayunos entre sus seguidores a la espera de que se manifestase el reino de Dios, a la espera de que el Mesías, el rey de ese reino venidero, se manifestara y pusiera fin a la injusticia. Y Juan probablemente impulsó esa espera en sus seguidores, una espera piadosa, sincera, de la manifestación del reino y de su Mesías. Y así que muchos juaninos, muchos discípulos de Juan ayunaron seguramente muchas veces en espera del reino venidero, en espera del Mesías que establecería la justicia del reino. Por eso ustedes ven que en el mensaje de Juan el Bautista siempre está: Él traerá la ira, Él traerá la justicia, el fuego. Arrepentíos, decía Juan el Bautista, y sus discípulos siguieron esta línea. Y por eso se entiende que el ayuno de los discípulos de Juan, de los juaninos, era un ayuno de luto por no ver todavía el reino. Estaban a la espera del reino y de su rey, del Mesías. Era un ayuno de luto frente a la inminencia de la llegada del reino. Lo anhelaban con luto. Ahora, hermanos, llama la atención que cuando Juan supo, recuerden esto, cuando Juan supo por revelación divina que apareció el rey, porque recuerden que Juan recibió revelación divina para saber quién era el Mesías, ¿recuerdan? Cuando Juan supo que el Cordero de Dios había aparecido, ¿qué hizo con sus discípulos? Los animó a seguir al Cordero. No los animó a hacer un grupo cerrado que lo siguiera a él. Juan menguó y Cristo creció, y Juan legítimamente animó a sus seguidores a seguir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren un momento conmigo Juan 1, para ver algo de esto. Juan capítulo 1. Miren el verso 34, por favor. Juan 1, 34. Dice Juan 1, 34, y yo, dice Juan el Bautista, esas son palabras de Juan el Bautista, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahora miren el 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo Juan: he aquí el Cordero de Dios. Verso 37. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron ¿a quién? Eso fue lo que hizo Juan. Juan alentó a sus discípulos, una vez apareció el rey, a seguir al rey. Él menguó, Cristo creció. Pero curiosamente, algunos discípulos de Juan se quedaron con él. Algunos decidieron ser más fieles a Juan que a Jesús, lo que ocasionó que estos discípulos, seguidores de Juan, no vieran en Jesús al Rey, no vieran en Jesús al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no vieran en Jesús al Mesías que inauguraría el reino de Dios sobre la tierra. Y esto, hermanos, fue una tragedia. De hecho, hermanos, es una tragedia porque, si ustedes recuerdan, Juan mismo vivió una crisis en su vida. ¿Se acuerdan cuando estaba encarcelado?
Juan mismo en la cárcel recibió noticias de que Jesús, ¿qué estaba haciendo? Sanando enfermos, resucitando muertos, liberando personas de la opresión satánica y demoníaca. Estaba haciendo grandes obras y señales, pero no estaba haciendo nada por sacar a Juan de la cárcel. En el propósito de Dios, Juan debería estar en la cárcel y Jesús no hizo nada para sacarlo. Todo esto tuvo que haber sido confrontante para Juan. El Señor está haciendo milagros, Jesús está haciendo sanidades, está ayudando al pueblo, pero lo que tenía que venir era a implantar justicia. Y ahora estoy yo en la cárcel y no hacen nada para sacarme. Teniendo el Mesías el poder, entonces se cuestiona, ¿será este el que esperamos? Sin embargo, Juan hizo algo muy sabio. Cuando uno tiene dudas acerca del Señor, ¿qué debe hacer? Preguntarle al mismo Señor. Por eso mandó mensajeros al mismo Señor. ¿Eres tú al que esperamos o esperamos otro? Y el Señor le envió un mensaje muy consolador. Y creo que Juan se consoló. Porque cuando uno tiene dudas del Señor, ¿a quién toca preguntarle? Al Señor mismo, y Él siempre nos va a consolar. Creo que Juan fue consolado en esa ocasión, pero tuvo problemas. Hasta el mismo Juan tuvo problemas, ahora sus seguidores. Al ver que todo el mensaje de su maestro no se cumplía en la expectativa del que decía ser el Mesías. Esperaban seguramente alguien que instaurara justicia ahora, instaurara un reino poderoso en la tierra, pero están viendo otra cosa. No están entendiendo el programa redentor de Dios. Como se leía esta mañana, como reflexionaba el pastor Jaiber esta mañana, Cristo al entrar en la sinagoga vino a anunciar el año ¿qué? Agradable del Señor, a dar perdón, libertad, y eso es lo que está haciendo. A Juan y sus seguidores en algún punto les costó entender esto. Pensaban que la justicia de Dios en un reino poderoso en esta tierra se instauraría inmediatamente. Y así, hermanos, algunos seguidores de Juan siguen ayunando, esperando con luto que aparezca ese Mesías justiciero, cuando lo tienen enfrente y le preguntan: ¿por qué ayunamos nosotros tanto en espera del reino y tus discípulos no ayunan? Hermanos, la tragedia de esto es que los discípulos de Juan ayunaban para Dios, pero sin Cristo. Ayunaban para Dios, pero sin Cristo. Y eso, hermanos, significa una actividad religiosa. Ténganlo en cuenta. Todo lo que usted y yo hagamos para Dios sin Cristo es una actividad religiosa, sin frutos. Todo lo que se pretenda hacer para Dios sin la mediación de Cristo, sin la consideración de Cristo, es una actividad religiosa, así sea muy bien intencionada. Y este es el caso del ayuno de los juaninos. No es un ayuno hipócrita, es un ayuno bien intencionado, un ayuno que guarda luto por la esperanza de la venida del Mesías y de su reino, pero ya está ahí y no lo reconocen. Siguen ayunando para Dios sin Cristo. Esto es una actividad sin frutos, bien intencionada, pero mal practicada. Es una tragedia para los juaninos. Así que, hermanos, en conclusión a este punto, tanto el ayuno de los fariseos, hipócrita y malintencionado, como el de los juaninos, bien intencionado, pero equivocado, muerto, sin frutos, desesperanzado, sin luz de conocimiento, son advertencias del Señor para nosotros hoy, de cómo no ayunar, cómo no debe ayunar el pueblo del nuevo pacto. Ahora consideremos entonces cómo Jesús
muestra que estos ayunos estaban equivocados para entender mejor cómo ayunar adecuadamente hasta su segunda venida. Pongamos nuestros ojos ahí en Mateo nuevamente. Mateo 9, 16. El Señor dijo en el verso 16, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Y también el 17 dice, ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Hermanos, en estos pasajes Jesús está usando dos metáforas, ¿lo notaron? Dos metáforas culturales de su momento, la de los vestidos y remiendos, y la del vino y la de los odres. Las usa, hermanos, usa esas metáforas para mostrar a los fariseos y a los juaninos la incompatibilidad. Esa es la palabra clave, hermanos, la incompatibilidad. Esa es la palabra clave. Muestra la incompatibilidad entre el ayuno practicado por los fariseos y los juaninos, incluido el ayuno antiguo testamentario, como lo veremos, y el ayuno que el Señor quiere que sus discípulos practiquen de ahora en adelante hasta su segunda venida. Son dos ayunos incompatibles, no calzan, no concuerdan, no se puede hacer una mezcla con un poquito de allí y algo de lo que el Señor quiere. Aunque el ayuno sigue siendo abstención de alimentos, abstinencia de alimentos, no obstante, las perspectivas, cosmovisiones y propósitos son muy distintos al ayuno que el Señor quiere para sus discípulos hasta su segunda venida, del ayuno que están practicando los fariseos, los juaninos y en general el que se ha practicado en el Antiguo Testamento. Y por eso el Señor usa estas metáforas. Ahora, veamos algo sobre el vestido viejo y el remiendo nuevo, hermanos. Recordemos que las vestiduras comunes en el primer siglo eran de lana, las más comunes. Algunas eran de lino. Y estas se tejían, hermanos, a mano, en un telar manual. No había la tecnología que tenemos hoy. Hacer ropa realmente era dispendioso. Hoy, hermanos, hay una oferta de ropa gigante, impresionante. Incluso hay lugares llenos de basura y la basura es ropa. Hay una oferta impresionante de ropa hoy día, pero en su momento no era tan fácil confeccionar prendas, la mayoría de las cuales eran de lana. Ahora, una túnica, hermanos, una túnica de lana era una prenda costosa, o de lino, por supuesto, también. Una túnica era una prenda muy valiosa, costosa, de tiro largo. Por eso cuando se rompía una túnica, ¿qué se intentaba hacer? No se desechaba como hoy. Hoy la ropa es muy desechable. Y especialmente en estos tiempos. Yo recuerdo, incluso yo viví la época en la que la ropa que ya se desteñía o se dañaba, se reparaba o se arreglaba con iris. Y uno casi que volvía a estrenar. Pero hoy día nadie hace eso. Hoy las prendas se dañan y se desechan e incluso hay ropas y prendas tan buenas que se desechan. Pero en su momento no, hermanos. Se intentaba arreglar cualquier rotura de una túnica, hermanos. Y por eso él trae la ilustración para explicar algo importante sobre el ayuno. Y es eso, hermanos. Ahora, ¿qué pasaba con un remiendo nuevo? Cuando estas túnicas intentaban remendarse con un remiendo nuevo, la tela nueva, la nueva, nunca había sido lavada. Esto es importante en la ilustración,
Por lo tanto, esa tela nueva nunca se había encogido, porque nunca había sido lavado ese remiendo, era un pedazo de paño nuevo y no se había encogido. Así que, hermanos, cuando se hacía este remiendo, después de lavada esa prenda, entonces, ¿qué ocurría con el pedazo de tela nuevo? Se encogía y tiraba de la tela vieja y la rotura se hacía peor. Este era el problema. Hermanos, con esto Jesús no está hablando de estética superficial. Con esto el Señor no está diciendo que es bueno para sus discípulos siempre estrenar. Con esto el Señor no está diciendo que es pecado remendar. El Señor está dando un mensaje contundente sobre el ayuno. Y es, hermanos, que es incompatible lo que han practicado hasta el momento los fariseos, los juaninos y los antiguos testamentarios con lo que Él viene a enseñar sobre el ayuno. Es incompatible. Hermanos, el Señor no vino a remendar tradiciones de hombres. Él no vino a mejorar las tradiciones de los hombres. No, vino a acabarlas. Vino a cumplir. Vino a establecer cosas nuevas y a cumplir cosas que estaban como sombras y figuras en el Antiguo Testamento. Desde que Él vino, hermanos, cambia la cosmovisión y la perspectiva. Todo ahora es en Cristo, el amor es en Cristo, el ayuno es en Cristo, la congregación es en Cristo, ahora todo es en Él. Él trae un significado renovado para cada cosa. Hay muchas prácticas del Antiguo Testamento que seguirán, pero con un nuevo significado, con un significado renovado, ampliado. El día de reposo va a seguir, pero con un nuevo significado. El ayuno va a seguir como abstención o abstinencia de alimentos, pero con un significado renovado. Él no vino a remendar tradiciones, no vino a arreglar o a mejorar tradiciones humanas. Vino a acabar con ellas, a cumplir las sombras y figuras y a traer un nuevo significado a las prácticas piadosas del pueblo de Dios. Así que, hermanos, el Señor Jesús no va a abolir la práctica del ayuno, no lo va a hacer, pero la va a limpiar de las viejas tradiciones, como el vestido viejo, limpiar de las viejas tradiciones humanas, de las viejas intenciones y significados errados, y la va a llenar, hermanos, de un nuevo significado. Las va a llenar de un significado que va a revelar su vida y su obra redentora. Así que lo que el Señor está diciendo aquí es que cuando sus discípulos ayunen, cuando nosotros ayunemos, hermanos, tendremos que hacerlo con la nueva luz de su vida y de su obra, o lo haremos mal. Lo haremos mal. Lo mismo con el vino nuevo y los odres. Recordemos, hermanos, que en Judea las uvas se pisaban en lagares de piedra, y una vez que estas uvas se pisaban y el jugo salía, es decir, el mosto, que es el vino nuevo, inmediatamente comenzaba a fermentar, hermanos, y la fermentación produce gases, lo que significa que hay una expansión, produce gases y por eso hay una expansión. ¿Qué eran los odres? Hermanos, los odres eran recipientes, como pueden ver ahí en la imagen, hechos de pieles, ya sean de cabra o de oveja. Y estas pieles, hermanos, pasaban por un proceso de curtido, con ciertos minerales, se raspaban, se afeitaban, pero estas pieles seguían guardando su flexibilidad. Ahora, cuando se cortaban esas dos hojas, se cosían alrededor y solamente en el cuello se dejaba la abertura para introducir allí el vino.
El odre nuevo, el recién cocido, el que había pasado por ese proceso de curtido, ese odre, hermanos, era flexible, se expandía, era capaz de expandirse, era flexible y aguantaba la fermentación, porque era nuevo. Pero, hermanos, el odre viejo ya está en un material seco, rígido, ya estirado, de tal manera que si se le pone vino nuevo, hasta ahí llegó. No da más de su capacidad, llegó al máximo. Hermanos, Jesús aquí no está hablando de cuál odre deberían llevar sus discípulos en sus viajes. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál material es más resistente? Él no está hablando de eso. Está hablando de incompatibilidad estructural, hermanos. Jesús no vino a echar sus bendiciones en tradiciones humanas. Jesús no vino a revelar sus verdades del nuevo pacto ahí en tradiciones ignorantes de hombres, en viejas prácticas, sin conocimiento y sin luz. No, hermanos, Él no va a hacer eso. El Señor va a vertir sus verdades, sus significados, ¿en qué odres? Nuevos, en el odre del nuevo pacto. Ahí calzan bien, ahí se conservan, hermanos. Por eso, todo lo que el pueblo de Dios hace hoy, lo hace en el odre del nuevo pacto, no en el odre del antiguo pacto. Y tampoco en el odre de las tradiciones ignorantes y humanas de los hombres. Así que, hermanos, el adecuado ayuno del nuevo pacto tiene que practicarse con todas estas verdades. El nuevo pacto va a traer unas verdades preciosas, hermanos. Por ejemplo, una verdad que el nuevo pacto trae: todos los creyentes son ahora sacerdotes. ¿No es nuevo eso? En el Antiguo Testamento los únicos sacerdotes eran los levitas y los únicos sumos sacerdotes eran de una línea particular de Aarón. Ahora en el nuevo pacto todos los creyentes son sacerdotes y todos tienen acceso por medio de Cristo al Padre en adoración. Es una verdad impresionante. Sobre esa base ayunamos, oramos, cantamos, adoramos, hermanos. Si lo hiciéramos con las verdades del antiguo pacto, amados hermanos, lo haríamos mal. Así que hoy día, hermanos, el ayuno del nuevo pacto tiene que practicarse con todas las verdades del nuevo pacto. Y por eso, hermanos, estas ilustraciones. Muy bien. Tomando esto en cuenta, hermanos, entonces vamos a clarificar por lo menos 3 verdades de un ayuno adecuadamente practicado en el nuevo pacto. Hoy tal vez alcanzaremos a mirar solamente 2, pero vamos a mirar 3 rasgos, hermanos, de una práctica adecuada de un ayuno en el nuevo pacto, habiendo visto toda esta introducción. Pero recordemos, hermanos, el asunto de los vestidos y los remiendos, el asunto de el vino y los odres, lo ha usado el Señor para enseñar a sus discípulos que Él no vino a remendar tradiciones humanas, que Él no vino a embellecer tradiciones humanas. No, Él vino a acabar con esto y vino a traer un nuevo significado sobre la piedad del pueblo de Dios. Y aunque muchas prácticas van a seguir del antiguo pacto al nuevo pacto, no van a seguir con el mismo significado. No van a seguir con la misma luz. Como les ejemplifiqué, el día de reposo continúa, ¿de acuerdo? Pero ya no con el mismo significado. Ustedes y yo, por ejemplo, en un día como hoy, que es el reposo cristiano, ¿acaso ustedes en alguno de nuestros cultos han visto que los pastores aquí damos gracias a Dios porque nos sacó de Egipto?
Señor, gracias porque nos sacaste de Egipto, de ese yugo de Faraón. Gracias, Señor, por el cordero sacrificial de esa noche de la Pascua. ¿Ustedes nos han escuchado decir eso? ¿No? ¿Por qué no rememoramos eso, hermanos? Eso fue hasta la venida de Cristo. Cuando Él vino, hay una nueva Pascua y es Cristo. Ya no rememoramos esas viejas verdades que en su momento fueron adecuadas, fueron suficientes, pero para nosotros ya no, hermanos. El ayuno igual no puede ser practicado ni como los fariseos, ni como los juaninos, ni como se practicaba en el Antiguo Testamento, aunque todavía es una práctica adecuada y legítima ante el pueblo de Dios. Tiene que venir como un vino nuevo, con el significado que el Señor le dio, con las verdades del odre del nuevo pacto. Y eso es lo que queremos, hermanos, aprender. Por eso, un primer rasgo de un ayuno practicado adecuadamente, como ustedes ven ahí, no puede ser con un luto desesperanzado. Si usted y yo hoy día en el nuevo pacto ayunamos con un luto desesperanzado, estamos ayunando como los juaninos, que teniendo al rey enfrente no lo reconocían. No reconocían que había inaugurado el reino en su primera venida. No reconocían que era el Mesías. Y hermanos, no es correcto ayunar así. Si lo vamos a hacer, no podrá ser un ayuno con un luto desesperanzado. Luto sí, desesperanza no. Hermanos, los creyentes del nuevo pacto podemos ayunar en medio de situaciones de gran aflicción, de gran luto, de gran necesidad. Pero debemos hacerlo creyendo, hermanos, creyendo que todas las cosas obran para nuestro bien. Y esta es una verdad, hermanos, que los antiguos testamentarios no tuvieron. Nosotros ahora sí, en el nuevo pacto. Y ese bien es ser conformados a la imagen de Cristo. Si no ayunamos con esto en mente, no estamos ayunando diferente a los juaninos. Para eso fuimos salvos, hermanos. Por eso estamos en el nuevo pacto, para llegar a ser semejantes ¿a quién? A Cristo. A ver, déjeme colocar esto y aterrizar esto en un ejemplo. Vamos a suponer que usted nota que su cónyuge, esposo o esposa, usted nota que su cónyuge está frío espiritualmente. Es creyente, pero está frío. Que está desanimado. Usted nota que su esposa o su esposo está alejado del Señor. Entonces usted, esposo consagrado, para intensificar la búsqueda de Dios a favor de su esposa o esposo, ayuna frente a esa necesidad, hermanos. Tenga ese ejemplo en mente y voy a hacer una aclaración antes de proseguir, pero tenga ese ejemplo en mente. Recordemos, hermanos, que aunque el ayuno es legítimo y adecuado entre la primera y la segunda venida de Cristo, no obstante, el ayuno no es una práctica obligatoria. ¿Eso ha estado quedando claro? No es una práctica obligatoria en días específicos, sino es una práctica voluntaria para momentos muy particulares. De manera que a un creyente no se le manda ayunar cada vez que su cónyuge está frío espiritualmente, cuando cae en la apatía espiritual, pero sí se le manda a orar y buscar el consejo de Dios en semejantes circunstancias. Sin embargo, hermanos, diré lo siguiente: sin embargo, la experiencia de un cónyuge frío, que se supone que es cristiano, debería ser tan impactante para el cónyuge consagrado que debería echar mano de una práctica voluntaria como el ayuno e intensificar su búsqueda de Dios a favor de ese esposo frívolo o de esa esposa fría y alejada.
¿Es tan crítico ver a un cónyuge cristiano frío o fría que debería animarnos a buscar aún esas prácticas voluntarias para intensificar nuestra búsqueda de Dios y la ayuda de Él hacia ese cónyuge? Y esperar respuestas con intensidad de Dios. ¿Estamos ahí, hermanos? Ahora volvamos al ejemplo. El cónyuge consagrado decide ayunar por su cónyuge frío espiritualmente, su cónyuge alejado. Hermanos, después de la primera venida de Cristo, tenga esto presente, después de la primera venida de Cristo, todo creyente que ayuna lo hace dentro de las verdades del nuevo pacto, el odre nuevo. Y luego echa el vino nuevo de la práctica del ayuno y se conserva. ¿Eso qué quiere decir, hermanos, en la práctica? Que el cónyuge consagrado ayuna y ora con ayunos por su esposo, pero no lo hará con un luto desesperanzado. Y este es el punto del ayuno del nuevo pacto. Que el cónyuge consagrado no puede perder la esperanza en el nuevo pacto de que Dios está haciendo algo, aun cuando su cónyuge es frívolo y frío y alejado del Señor. Se arrodilla y ayuna porque hay un deseo mayor en él, que es ver la ayuda espiritual sobre su esposo, y no desayuna y no almuerza porque hay que atender un asunto más urgente, y lucha con el Señor por ese cónyuge, pero lo hace con esperanza, con luto, esperanzado, porque sabe que en el nuevo pacto todo lo que está ocurriendo nos está conformando a la imagen de Jesucristo. Ese es un buen ayuno. Así que usted ayunará sabiendo que está dentro del nuevo pacto, el nuevo odre, y que por tanto, si está en el nuevo pacto, ¿a quién le pertenece? Al Señor. Si está en el nuevo pacto es porque le pertenece al Señor. El que ayuna, ayuna sabiendo que le pertenece al Señor, por lo cual sabe que no está enfrentando esta aflicción solo o sola. ¿Entendido, hermanos? El que ayuna en el nuevo pacto tiene un Señor y sabe que sea lo que sea que enfrente, no está solo. No está solo, no lo enfrentará solo. Tiene la esperanza de que el Señor está ahí, viviendo ese luto con esa persona, con ese esposo o con esa esposa a favor de su esposo. Y eso significa que sí o sí confiamos cuando ayunamos así, que el Señor dará dirección en todas nuestras aflicciones. La dará porque la dará, hermanos. No lo hemos visto porque no hemos buscado más el rostro del Señor, pero la dará porque la dará. La dará cuando se insiste como la viuda, no cuando hacemos oraciones de 10 minutos antes del café y del pan, y ahí recordamos al esposo frívolo, porque muchas de nuestras oraciones frente a necesidades grandes se dan antes del almuerzo y del desayuno. Ay, Señor, y te recordamos también antes de esta comida tan deliciosa que nos das a este esposo mío que está frío. Ayúdalo, Señor. ¿Cuándo vamos a ver respuesta del Señor? Si seguimos con esas oraciones tan insignificantes y superficiales. Por eso el ayuno es un recurso valioso para el pueblo de Dios, para buscar su rostro y ver respuestas de Él. Pero somos muy flojos y queremos estar comiendo y comiendo y comiendo pizza, hamburguesa y todo lo que venga a nuestras vidas. Estamos en la película de lluvia de hamburguesas y queremos estar comiendo y somos como el alcalde de esa película, solo engordando físicamente. Y no hay tiempos de ayuno para buscar al Señor. Hermanos, estamos llenos de necesidades. El cristiano que diga que no tiene una necesidad está mintiendo. Hay familiares que no han llegado a los pies de Cristo. Hay hijos rebeldes. Hay esposos fríos. Hay una iglesia que está abriendo misiones. Hay muchas necesidades, hermanos.
No podemos decir que no las tenemos. Las tenemos y son grandes. Nos superan, hermanos. Diariamente nuestras necesidades nos superan. Y no estamos dando la batalla a la altura de nuestras necesidades. Cuando un cónyuge ora por su esposo frívolo y ayuna para intensificar su búsqueda de Dios, lo primero que aprende en el nuevo pacto es que no está solo, y eso le lleva a adorar a Dios por la frialdad de su esposo. Porque si no estuviera frío, ella no estaría ayunando o él no estaría ayunando. ¿Nos damos cuenta, hermanos, cómo funciona esto en la vida espiritual? Primero vemos en qué sentido él quiere ser adorado. El que ayuna no es la víctima, es el privilegiado, porque tiene motivos para adorar a Dios, acercarse a Él y conocerle más profundamente. Pero también el cónyuge que ayuna, en el ejemplo que estoy dando, además en el nuevo pacto, tiene la esperanza, hermanos, la esperanza de que el Señor está usando la crisis de esa esposa o de ese esposo para Él mismo. ¿Saben, hermanos? Muchas veces, cuando un miembro de una familia fracasa espiritualmente, es porque Dios quiere trabajar en otros antes que en ese. Quiere llamar a los otros a la oración, a la búsqueda, y los despierta, porque así aprendemos con situaciones difíciles, cuando cae un rayo de la providencia del Señor y parte a uno de nuestros hijos. Entonces ahí sí nos despertamos. ¡Ay, Señor! Pues eso es lo que quiere el Señor, conformarnos a su imagen. El primer necesitado no es el cónyuge frívolo, es el esposo que empieza su proceso de consagración viendo la necesidad que hay en su casa. Hay muchos pecados que Dios muestra en la vida de miembros de una familia cuando el Señor decide afectar a uno de esos miembros. Nunca ayunemos ni oremos por las necesidades de otros sin ver lo que Él está haciendo en mi vida primero. El cónyuge que ayuna quiere ver, Señor, ¿qué estás haciendo en mí? Señor, con la frialdad de mi esposo y de mi esposa, ¿qué estás haciendo en mí? ¿Qué es el pecado que quieres sacar de mí? Y esto, hermanos, llevará al cónyuge consagrado en ayuno a arrepentirse y a confesar su pecado. Esto es esperanzador porque hay perdón en el nuevo pacto. Es esperanzador porque el creyente que sufre sabe que está siendo conformado a la imagen de Cristo con el pecado de otros, con las dificultades de otros. Hermano amado, en otros ámbitos de nuestra vida relacional, si usted tiene un conflicto con un hermano en la misma iglesia, y si usted es la víctima, ¿qué debería hacer? Deje de quejarse con hombres, ayune, batalle contra usted mismo. Mire cómo la ofensa de su prójimo le está ayudando a usted, pero como no queremos hacer esto, como nuestra dignidad es tan grande, nos perdemos, hermanos, grandes verdades del nuevo pacto por falta de consagración al Señor. Además, cuando un cónyuge consagrado en ayuno ora por su cónyuge frío, ¿sabe que empieza a despertarse en el cónyuge consagrado? Amor por las almas, amor por ese esposo, pero amor por todos los que no conocen, amor por todos los hermanos y hermanas que están fríos. El Señor empieza a hacer una obra de temor a Él que no hemos experimentado porque queremos estar comiendo y comiendo y comiendo y comiendo de este mundo. Si usted ayunara el tiempo que pasa viendo bobadas en el celular, mire cómo cambiaría su vida y la mía.
Solamente démonos la oportunidad de conocer el poder de Dios. Si tan solo dijéramos la hora y media que paso en celular, voy a ayunar porque estamos abrumados de necesidades, a ver si el Señor se va a quedar quieto, hermanos, y no va a mostrar su gloria y su poder. La va a mostrar tarde o temprano, pero es mejor que usted participe y no que la vea afuera. Así que, hermanos, en este ejemplo, después de una búsqueda intensa del rostro del Señor en oración, palabra y ayuno, Dios puede cambiar la perspectiva del que ayuna, de ese hijo suyo que ayuna. En este ejemplo que estoy dando, Dios puede dar una idea renovada al cónyuge consagrado, mostrándole que no es una víctima, sino mostrándole que es un instrumento para el bien de su pareja, mostrándole con una visión renovada que es la única luz que permanece encendida en ese hogar. Así que no desfallezca, porque ese esposo frívolo o esa esposa frívola, gracias a la consagración del cónyuge, puede un día arrepentirse. ¿Saben, hermanos? No hay nada más terrible para un cónyuge frío que ver a su cónyuge firme en el Señor. No hay nada que lo confronte a uno más. No hay nada más aterrador. Da miedo no andar en los caminos del Señor y ver a un esposo que lo está haciendo. Así que, hermanos, también Dios puede dar al que ayuna una fuerza renovada, hermanos, una fuerza renovada para ser paciente con ese esposo frívolo, para atender con amor a ese esposo frívolo o a esa esposa frívola, para atender con cariño sincero y paciencia a ese cónyuge que está alejado. Pero todo esto, hermanos, ocurre cuando hay una búsqueda intensa del Señor. Como he aclarado, hermanos, no necesitamos estar ayunando cada vez que hay necesidades en nuestro hogar. Pero si queremos intensificar nuestra búsqueda de Dios, el buen recurso que Dios dejó a su pueblo es el ayuno. Y muchas necesidades, hermanos, que tenemos nos obligan a buscar intensamente al Señor. Por eso, hermanos, el ayuno nuestro no puede ser un ayuno con un luto desesperanzado. Ese era el ayuno de los juaninos. Tenían al rey y esperaban al rey. Tenían al Mesías enfrente, esperando al Mesías. Anhelaban el reino cuando Él vino a inaugurarlo. No ayunemos así, hermanos. Casi que estoy diciendo que siempre ayunamos en el nuevo pacto con la victoria conseguida. Casi que estoy diciendo eso. Nunca ayunamos con la idea de que vamos a perder. Ayunamos sabiendo que los propósitos de Dios se cumplirán, y ese es el éxito de un cristiano. No que sus deseos se cumplan, sino que Dios cumpla sus propósitos. Pero queremos ver cómo en el día a día, y no lo estamos viendo por oraciones tan flojas, tiempos tan superficiales con el Señor, cuando Él dijo en Jeremías: no sabes nada porque no has entrado en mi secreto. Nos falta entrar más en el secreto de Dios, hermanos, con oración, con estudio de la palabra, y podemos muchas veces agregar a esto el ayuno voluntario en situaciones en las que necesitamos intensamente buscar la voluntad del Señor y su rostro. Muy bien, hermanos, hay dos asuntos más que tenemos que ver sobre el ayuno del nuevo pacto, pero no las podemos ver hoy, así que Dios mediante lo veremos el próximo domingo, si el Señor nos da la vida. Hermanos amados, para concluir, quiero que tengamos en mente
que nuestro vino nuevo, o digámoslo así, la práctica del ayuno, no puede vertirse en odres viejos, es decir, en tradiciones humanas, ni en desesperanzas, ni siquiera en las formas de sombras y figuras del antiguo pacto. Tiene que vertirse en las verdades gloriosas del nuevo pacto, en donde siempre hay esperanza. El Señor ya venció. No hay aflicción, hermanos, no hay aflicción que la gracia del Señor no pueda sobrellevar en nuestras vidas. No hay, hermanos, caminos difíciles en los que Cristo no camine con usted y conmigo. No en el nuevo pacto. No hay, hermanos, situación que el Señor no esté usando para conformarlo a usted a la imagen de Él. Por eso cuando ayunamos frente a una necesidad o a una aflicción, a un problema, a un luto real por haber perdido personas, lo hacemos con esperanza, hermanos. Y el Señor es fiel y responderá poderosamente. Nos dará nuevas perspectivas, nuevas fuerzas, ánimos renovados para seguir adelante, no dejando su nombre manchado en este mundo, sino dando gloria a Él. Que ese sea, hermanos, nuestro ayuno en el nuevo pacto, si en algún momento se requiere practicarlo. Veremos esas otras dos características luego.